Bienvenido a un nuevo video del canal del profesor Guillermo Andrés Castellanos. Te invitamos a que le des like y te suscribas. En el video de hoy nos basaremos en la fisiopatología de Port, novena edición, de la página 1432 a la página 1436. Estrategias terapéuticas. Los factores por considerar cuando se prescriben fármacos antihipertensivos son el estilo de vida de la persona. Por ejemplo, alguien con una agenda ocupada puede tener problemas con medicamentos que deben tomarse 2 o 3 veces al día. Características demográficas. Por ejemplo, algunos fármacos son más efectivos en pacientes mayores o de etnia negra. Motivación para cumplir con el régimen terapéutico. Por ejemplo, algunos fármacos pueden tener consecuencias indeseables, incluso con peligro para la vida, si se suspenden en forma súbita. Trastornos concurrentes. Beta bloqueador para un paciente con enfermedad coronaria. Y posibilidad de efectos colaterales. Por ejemplo, algunos fármacos afectan la función sexual o la agudeza mental. Otros no tienen seguridad comprobada en mujeres de edad reproductiva. Debe tenerse especial precaución en personas con riesgos de hipotensión ortostática, por ejemplo, aquellos con diabetes, disfunción del sistema nervioso autónomo y algunos adultos mayores. Otro factor a considerar es el costo del fármaco en relación con los recursos financieros del paciente. Los precios de los antihipertensivos varían mucho y este factor debe considerarse cuando se prescriben medicamentos. Esto adquiere importancia particular en personas con ingresos bajos e hipertensión moderada a grave, ya que al conservar los costos en un nivel accesible puede ser clave para la observancia terapéutica. Puntos clave. Hipertensión. La hipertensión es el aumento en la presión arterial sistólica o diastólica. La hipertensión esencial se caracteriza por un aumento crónico en la presión arterial, que ocurre sin evidencia de otra enfermedad. La hipertensión secundaria es el aumento en la presión arterial a causa de algún otro trastorno como la enfermedad renal. Hipertensión sistólica. El informe del Joint National Committee número 7 definió la hipertensión sistólica como una presión sistólica de 140 milímetros de mercurio o más, con presión diastólica menor a 90 milímetros de mercurio, lo que indica la necesidad de detectar y controlar la hipertensión sistólica aislada. Antes, se creía que la hipertensión diastólica implicaba un mayor riesgo de accidentes cardiovasculares que la hipertensión sistólica. Sin embargo, cada vez hay más evidencia de que la presión sistólica elevada es al menos tan importante, si no es que más, que la hipertensión diastólica. Existen dos aspectos de la hipertensión sistólica que confieren un mayor riesgo de accidentes cardiovasculares. Uno es la elevación real de la presión sistólica y el otro es el incremento desproporcionado en la presión del pulso. Las presiones elevadas durante la sístole favorecen el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda, lo que incrementa las demandas miocárdicas de oxígeno y al final conduce a la insuficiencia cardíaca. Al mismo tiempo, el descenso absoluto o relativo de la presión diastólica es un factor limitante en la perfusión coronaria porque esta es mayor durante la diástole. La presión del pulso aumentada causa mayor estiramiento de las arterias, lo que daña los elementos elásticos del vaso y predispone al desarrollo de aneurismas y de daño en la íntima que da lugar a aterosclerosis y trombosis. Hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria, que describe el aumento de la presión arterial a causa de otra enfermedad, representa del 5 al 10% de los casos de hipertensión. A diferencia de la hipertensión primaria, muchos de los trastornos que causan la hipertensión secundaria pueden corregirse o curarse con tratamiento quirúrgico o médico específico.
La hipertensión secundaria tiende a encontrarse en personas menores de 30 o mayores de 50 años. La cocaína, anfetaminas y otros fármacos ilegales pueden causar hipertensión sustancial, al igual que los fármacos simpaticomiméticos, descongestionantes, anorexígenos, la eritropoyetina y el regalis, incluidos algunos tabacos para mascar que contienen regalis. Entre las causas más frecuentes de hipertensión secundaria está la enfermedad renal, hipertensión renovascular, trastornos córticos suprarrenales, feocromocitoma y coartación aórtica. Para no duplicar las descripciones, se presenta una descripción breve de los mecanismos relacionados con el aumento de la presión arterial en estos trastornos y la descripción más detallada de las enfermedades específicas. Se reserva para otras secciones del libro. Los anticonceptivos orales también están implicados como causa de hipertensión secundaria. Hipertensión renal. Con el papel dominante de los riñones en la regulación de la presión arterial, no es sorprendente que la causa individual principal de hipertensión secundaria sea la enfermedad renal. La mayoría de los trastornos renales agudos reducen la producción de orina, causan retención de sal y agua y generan hipertensión. Dichos trastornos incluyen glomerulonefritis, insuficiencia renal aguda y obstrucción urinaria aguda. La hipertensión también es frecuente en personas con pielonefritis crónica, nefropatía poliquística, nefropatía diabética y nefropatía en etapa terminal por cualquier causa. En los adultos de edad avanzada, el inicio súbito de hipertensión secundaria a menudo se relaciona con aterosclerosis de los vasos sanguíneos renales. La hipertensión renovascular. La mayoría de los trastornos renales agudos reducen la producción de orina, causan retención de sal y agua y generan hipertensión. Dichos trastornos incluyen glomerulonefritis, insuficiencia renal aguda y obstrucción urinaria aguda. La hipertensión también es frecuente en personas con pielonefritis crónica, nefropatía poliquística, nefropatía diabética y nefropatía en etapa terminal por cualquier causa. En los adultos de edad avanzada, el inicio súbito de hipertensión secundaria a menudo se relaciona con aterosclerosis de los vasos sanguíneos renales. La hipertensión renovascular se refiere a la causada por decremento en el flujo sanguíneo renal y activación del mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. Es la causa más frecuente de hipertensión secundaria. Representa del 1 al 10% de todos los casos de hipertensión. El flujo sanguíneo renal disminuido causado por la enfermedad renovascular hace que el riñón afectado libere cantidades excesivas de renina, lo que aumenta las concentraciones circulantes de angiotensina 2. A su vez, la angiotensina 2 actúa como vasoconstrictor que eleva la resistencia vascular periférica y actúa como estímulo para incrementar la concentración de aldosterona y retención renal de sodio. Puede haber compromiso de uno o ambos riñones. Cuando solo se afecta la arteria renal de un riñón, el riñón sano experimenta los efectos nocivos de la presión arterial elevada. Hay dos tipos principales de enfermedad renovascular: aterosclerosis de la arteria renal proximal y displasia fibromuscular, una enfermedad vascular no inflamatoria que afecta a las arterias renales y sus ramas. La estenosis aterosclerótica de la arteria renal causa del 70 al 90% de casos y se encuentran más a menudo en personas de edad avanzada, sobre todo las que tienen diabetes, enfermedad oclusiva aortoilíaca, enfermedad coronaria o hipertensión.
La displasia fibromuscular es más frecuente en mujeres y tiende a ocurrir a edad temprana, a menudo en la tercera década. Es posible que participen factores genéticos y la incidencia tiende a aumentar con factores de riesgo como tabaquismo e hiperlipidemia. Debe sospecharse estenosis de la arteria renal cuando la hipertensión aparece en una persona hasta entonces normotensa, mayor de 50 años, la forma aterosclerótica, o menor de 30 años de edad, displasia fibromuscular, o cuando hay hipertensión acelerada en una persona con hipertensión previamente controlada. La hipopotasemia por aumento en la concentración de aldosterona, la presencia de un soplo abdominal, el antecedente familiar de hipertensión y antigüedad de la hipertensión menor de un año ayudan a distinguir la hipertensión renovascular de la hipertensión esencial. Como el flujo sanguíneo renal depende del aumento de la presión arterial generado por el sistema renina-angiotensina, la administración de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina puede causar un declive rápido de la función renal. Las pruebas diagnósticas para la hipertensión renovascular pueden incluir estudios para valorar la función renal, pruebas fisiológicas para valorar el eje renina-angiotensina, estudios de perfusión para evaluar el flujo sanguíneo renal e imágenes para identificar la estenosis arterial renal. La angiografía renal se mantiene como la prueba definitiva para identificar la enfermedad arterial renal. El examen con ultrasonografía Doppler, la tomografía computarizada con contraste y la angiografía por resonancia magnética son otras herramientas que pueden usarse para detectar la hipertensión renovascular. El objetivo del tratamiento en la hipertensión renal es controlar la presión arterial y estabilizar la función renal. Está demostrado que la angioplastia o revascularización son tratamientos efectivos en el largo plazo. Pueden usarse inhibidores de la enzima convertidora angiotensina en el tratamiento médico de la estenosis renal. Sin embargo, estos fármacos deben usarse con cautela por su capacidad para causar hipotensión marcada y disfunción renal. Trastornos de las hormonas corticosuprarrenales. El aumento en la concentración de las hormonas corticosuprarrenales también puede causar hipertensión. El hiperaldosteronismo primario, producción excesiva de aldosterona por hiperplasia o adenoma corticosuprarrenal, y el exceso de glucocorticoide, enfermedad o síndrome de Cushing, tiende a elevar la presión arterial. En realidad, el 80% de las personas con síndrome de Cushing tiene hipertensión. Estas hormonas facilitan la retención renal de sal y agua. Es probable que la hipertensión que acompaña a las concentraciones excesivas de cualquiera de estas hormonas se relacione con este factor. Para las personas con hiperaldosteronismo primario, la dieta limitada en sal a menudo reduce la presión arterial. Como la aldosterona actúa en el túbulo renal distal para aumentar la absorción de sodio a cambio de eliminar potasio en la orina, los sujetos con hiperaldosteronismo casi siempre tienen concentraciones bajas de potasio. Las pruebas de detección para hiperaldosteronismo primario incluyen cuantificación de aldosterona plasmática y actividad plasmática de la renina. La tomografía computarizada y la imagen por resonancia magnética se usan para localizar la lesión. Los pacientes con adenomas solitarios casi siempre se tratan con cirugía.
Los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona, que es antagonista de la aldosterona, a menudo se usan en el tratamiento médico de las personas con hiperplasia bilateral. Feocromocitoma. Un feocromocitoma es un tumor de tejido cromafín que contiene células nerviosas simpáticas que se tiñen con sales de cromo y liberan catecolamina. El tumor casi siempre se localiza en la médula suprarrenal, pero puede originarse en otros sitios, como los ganglios simpáticos, en los que hay tejido cromafín. Aunque solo del 0,1 al 0,5% de las personas con hipertensión tiene un feocromocitoma, este puede causar crisis hipertensivas graves. Como las células de la médula suprarrenal, las células tumorales de un feocromocitoma producen y secretan las catecolaminas adrenalina y noradrenalina. La hipertensión es resultado de la liberación masiva de estas catecolaminas. Su liberación puede ser paroxística, más que continua, lo que causa episodios de cefalia, transpiración excesiva y palpitaciones. La cefalia es el síntoma más frecuente y puede ser muy intensa. Con menor frecuencia causa nerviosismo, temblor, palidez facial, debilidad, fatiga y pérdida de peso. La marcada variabilidad en la presión arterial entre los episodios es típica. Cerca del 50% de las personas con feocromocitoma tiene episodios paroxísticos de hipertensión, a veces hasta niveles peligrosos. El otro 50% tiene hipertensión sostenida. Algunos incluso permanecen normotensos. Existen varias pruebas para diferenciar la hipertensión causada por un feocromocitoma de otras formas de hipertensión. La herramienta diagnóstica usada con mayor frecuencia es la cuantificación de catecolaminas urinarias y sus metabolitos, aunque también puede usarse la medición de catecolaminas plasmáticas. Otros trastornos pueden hacer que éstas se eleven. Después de confirmar la presencia de un feocromocitoma, es necesario localizarlo. Para eso puede usarse la imagen de resonancia magnética y la tomografía computarizada. Existen radioisótopos que localizan este tejido cromafín. Por lo general, la extirpación endoscópica de los tumores operables es curativa. Si el tumor no es resecable, puede recurrirse al tratamiento con fármacos que bloquean la acción o la síntesis de catecolaminas. Coartación aórtica. La coartación aórtica es el estrechamiento de la aorta. En la forma adulta del trastorno, el estrechamiento casi siempre se localiza justo distal al origen de las arterias subclavias. Debido al estrechamiento, el flujo sanguíneo a las partes inferiores del cuerpo y a los riñones está disminuido. La forma infantil de la coartación aórtica, el estrechamiento es proximal al conducto arterioso, lo que causa insuficiencia cardíaca y otros problemas. Muchos lactantes afectados mueren en el primer año de edad. En la forma adulta de la coartación aórtica, la expulsión de un volumen por latido aumentado hacia la aorta estrecha eleva la presión arterial sistólica y el flujo sanguíneo hacia la parte superior del cuerpo. La presión arterial en las extremidades inferiores puede ser normal, aunque a menudo es baja. Se ha sugerido que el aumento en el volumen por latido y el mantenimiento de la presión arterial en la parte inferior del cuerpo se logra mediante el mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona, como respuesta al flujo sanguíneo renal disminuido. La presión del pulso en las piernas casi siempre está reducida y los pulsos femorales son débiles. Como la capacidad aórtica está reducida, casi siempre hay un aumento marcado en la presión medida en los brazos durante el ejercicio cuando el volumen por latido y la frecuencia cardíaca se elevan.
Por esta razón, deben medirse las presiones sanguíneas en ambos brazos y una pierna. Una presión 20 milímetros de mercurio mayor en los brazos que en las piernas sugiere coartación aórtica. El compromiso de la arteria subclavia izquierda o el origen anómalo de la arteria subclavia derecha puede hacer que los pulsos braquiales izquierdo o derecho respectivamente estén disminuidos o ausentes. Son importantes la palpación de ambos pulsos braquiales y la medición de la presión arterial en ambos brazos. El tratamiento consiste en la reparación quirúrgica o angioplastia con globo. Aunque la angioplastia con globo es una forma de tratamiento reciente, se ha usado en niños y adultos con buenos resultados. Es necesario el seguimiento prolongado para vigilar la vigilancia de la hipertensión, pero hay pocos datos sobre el seguimiento de largo plazo. Anticonceptivos orales. El consumo de anticonceptivos orales es quizás la causa más frecuente de hipertensión secundaria en mujeres jóvenes. Las mujeres que toman anticonceptivos orales deben medirse la presión arterial con regularidad. El estudio de salud de las enfermeras, un estudio prospectivo de cohorte con más de 70.000 enfermeras durante 4 años entre 1989 y 1993, encontró que las usuarias activas de anticonceptivos orales tenían un aumento moderado significativo de hipertensión. Sin embargo, en ese grupo solo hay 41,5 casos por cada 10.000 años persona podían atribuirse al consumo de anticonceptivos orales. La causa del aumento de la presión arterial se desconoce, aunque se ha sugerido que la razón probable es la expansión del volumen porque los estrógenos y progesteronas sintéticas usados en estos medicamentos causan retención de sodio. Varios anticonceptivos contienen distintas cantidades y combinaciones de estrógeno y progestágenos, y estas diferencias podrían contribuir a la presencia de hipertensión en algunas mujeres, pero no en otras. Por fortuna, la hipertensión relacionada con los anticonceptivos orales casi siempre desaparece después de suspender el fármaco, aunque pueden tardar hasta 3 meses en corregirse. No obstante, en algunas mujeres la presión arterial no se normaliza y tienen riesgo de desarrollar hipertensión. El riesgo de complicaciones cardiovasculares relacionadas con la hipertensión se identifica sobre todo en mujeres mayores de 35 años y en las fumadoras.